Buenas tardes y bienvenidos a nuestra exposición final del trabajo final de la maestría en prevención de riesgos laborales, que forma parte de la UNIR y la cual vamos a presentar a continuación mis compañeros y yo, Hanna Medina, Gerardo Mendoza, Gerardo Fernández, Kenneth Ordóñez y su servidor Samuel Velarde. Nuestro trabajo se titula Análisis de riesgos ergonómicos y psicosociales en el área de ensamble de una maquiladora en el norte de México. La agenda o índice de nuestro trabajo es tal cual lo indica el trabajo final de maestría de la universidad, en el cual vamos a empezar hablando sobre el contexto, la hipótesis y los objetivos, para posteriormente describir el entorno de trabajo, describir el centro de trabajo, analizar la actividad empresarial y con esto pasar a lo que es el análisis de factores de riesgo psicosocial, factores de riesgo ergonómico, para posteriormente dar el programa de intervención y cerrar con las conclusiones. Brindando contexto sobre nuestro trabajo final de maestría, bueno, el entorno laboral actual tiene desafíos un poco más complejos que ya no se reducen en prevenir un accidente que puede ser evidente o visible, sino que tenemos también algunos factores de riesgo como es el estrés laboral, los factores de riesgo psicosocial y los trastornos musculoesqueléticos que, como menciono, a veces no son tan evidentes. En una industria como lo es la industria maquiladora, donde existe un sistema productivo intensivo, es más común que se den estos factores de riesgo, los cuales pueden tener, al igual que un accidente, efectos negativos en la salud y en la seguridad de las personas, por lo que es importante estudiarlos para prevenirlos. Dentro de nuestro objeto de estudio también se encuentra una industria maquiladora, que es en la cual vamos a realizar el análisis de estos factores de riesgo. Esta maquiladora se encuentra en Ciudad Juárez y es una empresa manufacturadora de filtros de aire y forma parte de los principales núcleos industriales del país. Al revisar la bibliografía referente a este tema, existen estudios previos realizados de igual forma en la industria maquiladora, principalmente algunos realizados en Tamaulipas y Sonora, que coinciden en que parte de los principales factores de riesgo psicosocial y ergonómicos que afectan a las empresas están la falta de control sobre el trabajo, la falta de reconocimiento, la carga de trabajo y algunos movimientos repetitivos como principales riesgos a la salud de los trabajadores. De esta forma, nosotros en nuestra hipótesis planteamos que los trabajadores de la maquiladora ubicada en Ciudad Juárez y que se dedica a la fabricación de filtros de aire presentan niveles significativos de riesgo psicosocial asociados a falta de control sobre el trabajo, el bajo rendimiento del desempeño y la interferencia entre el trabajo y la vida familiar, en patrones similares encontrados en los estudios revisados en la bibliografía, que fueron en Tamaulipas y Sonora. Como objetivo general, queremos diseñar un programa de intervención preventiva dirigido a disminuir los riesgos ergonómicos y psicosociales identificados en el estudio de nuestro trabajo. Y pues como mencioné que se encuentra en la empresa en Ciudad Juárez, esto para proteger la salud física y mental de los trabajadores y contribuir al aumento del bienestar y la productividad de las personas. Como objetivos específicos queremos identificar los factores de riesgo ergonómico y los factores de riesgo psicosocial asociados a la actividad que realiza nuestra empresa objeto de estudio, específicamente en las operaciones manuales de movimiento y carga de rollos pesados y la repetitividad de los movimientos en las áreas de ensamble, evaluar la carga física y mental de las personas que están expuestas a estas actividades, analizar el impacto que tienen las jornadas largas de trabajo en el personal y que pueden tener consecuencias a corto y largo plazo, proponer las medidas de mejora que sean realistas y sean adaptadas al contexto de la organización que es objeto de estudio para mejorar el entorno organizacional desde un enfoque preventivo y finalmente establecer indicadores prácticos que funcionen para hacer el seguimiento a la implementación del programa de intervención y valorar la efectividad para reducir los riesgos y la calidad de nuestra jornada laboral. Entrando en detalle sobre uno de los componentes de nuestro objeto de estudio, que es el centro de trabajo, como mencioné anteriormente, se trata de una industria maquiladora que manufactura y ensambla filtros de aire acondicionado y filtros para ductos. Esta empresa cuenta con 870 empleados y se encuentra en un importante
parque industrial de la ciudad. Dentro de esta empresa tenemos diferentes áreas, como es el área de ensamble y producción, la cafetería, el taller, el tool crib, el área de almacén, el área de embarques, los patios de maniobras, los baños para uso de los empleados y una recepción. Esta empresa fue fundada en el año 2000. Se trabaja en 3 turnos de lunes a viernes. La empresa pertenece al sector privado y dentro de esta industria maquiladora podemos tener diferentes riesgos, como los factores de riesgo ergonómicos, factores de riesgo psicosocial, algunos riesgos por atrapamiento y algunos riesgos por caída. Esta empresa comienza como una empresa familiar, pero es comprada en el año 2022 por un corporativo y bajo este esquema tiene el objetivo de convertirse en una empresa de clase mundial y certificada en diferentes normas ISO. Alrededor de la empresa se cuenta con zonas residenciales y zonas comerciales y parte de la fuerza laboral de la empresa proviene de estas zonas residenciales. Dentro del proceso productivo para la manufactura de filtros de aire podemos ver aquí los principales pasos, los cuales comienzan en este diagrama de flujo con el recibo de la materia prima, que dentro de la cual se encuentra el papel, que será unido gracias a unas máquinas para posteriormente generar los rollos que van a ser cortados en las diferentes medidas que se requieran para los filtros. Van a ser pasados a una operación de ensamble, dentro de la cual se van a unir el papel con el cartón para formar el filtro, utilizando para esto un adhesivo. Al secarse el papel, estos van a ser inspeccionados para ver si pasan la prueba de calidad. En el caso de que no, son enviados al área de scrap, y en el caso de que sí, son enviados al área de empaque y posteriormente al área de embarques. Dentro de la organización podemos observar aquí en el organigrama que se cuenta con un gerente de planta, al cual reportan 7 gerentes especializados que en colaboración del equipo ayudan a que la cadena de suministro funcione. A cada uno de estos gerentes reporta un segundo al mando, que es un supervisor o un ingeniero, y se cuenta con un tercer nivel de técnicos u operadores especializados para realizar las tareas de producción y ensamblaje. Dentro de este nivel tenemos a los operadores, que son los que van a llevar a cabo las tareas que son parte del objeto de estudio que vamos a exponer más adelante. Bien, para la identificación de los factores de riesgo ergonómicos se realizó la evaluación en 5 diferentes puestos de trabajo, los cuales son ensamble, plegador, empaque, bonder y escalera chamber, los cuales tienen una duración de jornada total de 12 horas, en las cuales algunos puestos de trabajo por su tipo de actividad pasan más del 90% de su jornada laboral de pie o sentados, ¿no? También, dependiendo el área o la actividad que realicen, van a realizar cargas de rollos de 50 kilos y inclusive de 8 a 12 kilos. Cargas también de cajas de producto terminado que van de 5 kilos a 12 kilos y acomodo de estas mismas cajas en estivas que van hasta 1.5 metros de alto, ¿no? En lo que respecta a posturas forzadas, bipedestación, o sedentarismo, ya lo mencionaba yo, mayor al 90% de su jornada, el tronco inclinado, ya que la actividad como es en serie de ir armando lo que son los filtros de aire, entonces precisamente se van por diferentes procesos en los cuales pues tienen que trabajar sobre una mesa de trabajo no ajustada a una altura promedio del trabajador, lo que implica que tengan que tener el tronco inclinado. El uso de herramientas o de maquinarias que necesiten los trabajadores posturas forzadas de los hombros para sostener algunas piezas y también movimientos repetitivos en manos y muñecas por el uso de estas mismas maquinarias, ¿no? Y también sobre extensión de los miembros superiores para alcanzar, jalar algunas de estas piezas o herramientas que utilizan alrededor de su jornada. Se utilizaron 3 métodos de evaluación. Para el manejo manual de cargas se empleó el apéndice 1 de la norma 0361 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2018, que habla exclusivamente y referente al levantamiento y ascenso de las cargas sin equipo manual, ¿no? Y también traslado de estas cajas de un lugar a otro lugar. Y para las posturas forzadas se utilizaron 2 métodos de evaluación, que es el método REVA y el método RULA para todos los casos y para todos los puestos.
en los cuales en REVA podemos evaluar el cuerpo completo del trabajador y en RULA es enfocarnos más específicamente a los miembros superiores del cuerpo, que igual, pues por el tipo de actividad sostienen, ¿no? Mayor actividad en los miembros superiores, ¿no? Para el caso de puesto de ensamble, para REVA y RULA tuvimos un riesgo alto y para el manejo manual de cargas igual tuvimos un riesgo muy alto de rojo, que quiere decir que se necesitan acciones inmediatas para la tarea. Para el puesto de plegador, lo mismo, se evaluaron o se tomaron los mismos métodos de evaluación y para posturas forzadas REVA y RULA nos dio un riesgo alto para los ambos y lo mismo para manejo manual de cargas debido a la carga o al peso de los rollos que ellos y el material que tienen que manipular y cargar. Para el puesto de empaque o resistor, tuvimos una puntuación quizá un punto por menor que las anteriores, pero no deja de ser riesgo alto para posturas forzadas y para manejo manual de cargas obtuvimos lo mismo que es rojo, ¿no? Riesgo muy alto. Para el puesto bonder montado de rollo, lo mismo, tuvimos una puntuación de REVA 8, riesgo alto, y RULA, riesgo alto también, por lo que se requieren acciones inmediatas para el puesto de trabajo y para la NOM 036, que es manejo manual de cargas, tuvimos igual rojo, que es riesgo muy alto. Por último, para el puesto de escalera chamber, tuvimos igual una puntuación de riesgo 9 en REVA, muy alto o alto, y en RULA un riesgo alto. NOM 036, manejo manual de cargas, una puntuación de color rojo, que significa riesgo muy alto. ¿Por qué se escogieron estos métodos de evaluación? Tanto REVA y RULA nos permiten evaluar todas las áreas o las partes del cuerpo y específicamente RULA nos apoya a tener una valoración más clara y oportuna de los miembros superiores, que también no deja de ser importante y son los que están más en movimiento e implicados en la tarea pues la mayor parte de la jornada. Y de igual manera, al nosotros identificar todos estos puestos de trabajo que representan un riesgo alto de la exposición del trabajador a los distintos factores de riesgo ergonómicos ya evaluado, es necesario hacer una intervención pronto. Es de aquí que este trabajo nos va a permitir poder decidir la línea de acción para intervenir y que sea una eficacia mayor para evitar que a la larga nuestros trabajadores pues padezcan, ¿no?, una enfermedad laboral a causa de las actividades que ellos realizan. Otra herramienta de análisis ergonómico que utilizamos fue el cuestionario nórdico de Corincua, el cual es una herramienta que nos permite conocer la prevalencia de dolores musculoesqueléticos en los trabajadores. Se aplicó a 50 trabajadores del área de producción y los principales resultados que nos arrojó fue que el 72% de los trabajadores muestra molestias en la zona lumbar. Esto principalmente a levantamiento de cargas y torsión con el tronco. 65% de los trabajadores muestra dolores en hombros, principalmente por la elevación de ambos brazos por encima del hombro. 59% de los trabajadores muestra molestias en muñecas y manos, principalmente a movimientos repetitivos en estas zonas del cuerpo. Y 54% de los trabajadores muestra molestias en cuello. Esto debido a la postura sostenida que estos tienen a lo largo de su jornada. Entonces, estos resultados nos confirman que las actividades de ensamble y el manejo manual de cargas generan este tipo de dolores musculoesqueléticos en los trabajadores y de ahí la necesidad de aplicar medidas preventivas para estas zonas. El método OWASP es un método de análisis ergonómico por observación. Este método lo que hace es clasificar las posturas que se adoptan a lo largo de las actividades laborales. La aplicación de este método nos arrojó los siguientes resultados. El método OWASP tiene 4 categorías de acción, siendo las categorías 3 y 4 las que requieren acción, digamos, de manera pronta o inmediata. Son actividades o posturas peligrosas. Entonces, en la actividad de levantamiento de cajas nos dio una categoría 3,
lo cual es algo importante y requiere tomar medidas preventivas. Sobre todo aquí nos salió mal lo que son posturas en la región de las piernas y el tronco. En estiva en niveles superiores nos salió categoría 3, principalmente aquí el foco rojo es en brazos. Subida de escaleras con carga, esta nos dio categoría 4, es una actividad que se debe de eliminar definitivamente, es el riesgo más alto. Y descenso en escalera nos dio categoría 2, el cual hay que tomar ciertas medidas preventivas como la utilización de ayudas mecánicas. Sin embargo, no es de las categorías más peligrosas que obtuvimos. Bueno, continuando con lo que son los factores de riesgo psicosocial, esto lo realizamos en la empresa Filtros de Aire SADCB en Ciudad Juárez. Aplicamos lo que es la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2018. Lo aplicamos a lo que son 245 trabajadores del área de ensamble. El propósito de aplicar esto pues fue identificar los factores de riesgo psicosocial y conocer el estado del entorno organizacional. Para ello utilizamos lo que fueron las guías 1, 3 y 5 de la norma ya mencionada. La guía 1 la utilizamos para detectar eventos traumáticos, la guía 3 para medir factores de riesgo psicosocial y la guía 5 para evaluar el clima organizacional. Todo esto pues nos dio una visión más clara tanto de los riesgos individuales como de las condiciones estructurales de la empresa. En la guía de referencia 1, solo 4 trabajadores reportaron accidentes graves, como se puede apreciar en la tabla, lo que equivale al 1.6% de los evaluados. El resto de los ítems, como violencia física, amenazas, secuestros o muertes presenciadas, no mostraron casos. Aunque el número parece bajo, lo que nos dice la norma oficial mexicana es que no debe de minimizarse, ya que cualquier trabajador expuesto a un evento traumático requiere una canalización médica y psicológica inmediata para evitar repercusiones mayores. En lo que es el análisis de la guía 1, confirmamos que la incidencia de eventos traumáticos es baja, pero no debe pasarse por alto, como ya lo mencionamos. Los trabajadores que reportaron estos accidentes requieren atención individualizada. Además, la empresa debe de reforzar los protocolos de prevención de riesgos graves y vincular estos resultados con la guía 3 para entender mejor cómo los factores de riesgos psicosociales y las condiciones de seguridad tienen relación dentro del centro de trabajo. Bueno, en la guía de referencia 3 mostró que los mayores riesgos se concentran en factores propios de la actividad, liderazgo y entorno organizacional, como se puede ver en la tabla. Los trabajadores reportaron problemas con carga excesiva, presión por tiempos de entrega, monotonía y relaciones laborales deficientes. Aunque en la categoría de ambiente de trabajo la mayoría está en riesgo bajo, sí se identificaron grupos en riesgo medio y alto, lo que evidencia que se deben aplicar medidas preventivas dirigidas a esas áreas críticas. Bien, en el análisis por dominios o clasificación por dominio destacan 3 problemas principales: la falta de control sobre el trabajo, el liderazgo deficiente y la violencia laboral, como ya lo mencionamos. En estos dominios, más de 250 respuestas se ubicaron en niveles medio, alto o muy alto, reflejando poca autonomía, estilos de supervisión ineficaz y casos de hostigamiento. Estos 3 factores que ya mencionamos son los que más afectan la motivación, la satisfacción y el clima organizacional de la empresa y deben atenderse con mucha prioridad. Bueno, y en conclusión, pues podemos decir que los riesgos críticos a atender son el control sobre el trabajo, el liderazgo y la violencia laboral. Aunque la mayoría de los empleados está en riesgo bajo, como ya lo mencionamos antes, existen grupos vulnerables que requieren intervención inmediata.
Las acciones que podemos incluir son estrategias de liderazgo positivo, por ejemplo, programas de reconocimiento, protocolos claros contra la violencia laboral y la reaplicación periódica de los cuestionarios que ya mencionamos, que son el 1, 3 y 5. Con esto, pues no solo cumpliríamos con lo que marca la norma oficial mexicana 035, sino que se fortalecería la cultura organizacional y el bienestar de todos los trabajadores. Muy bien, como lo mencionó mi compañero anteriormente, algunos de los factores que identificamos de la aplicación de la guía 3 de la norma 035 son la carga excesiva de trabajo, el liderazgo negativo, violencia laboral, falta de control sobre el trabajo y el bajo sentido de pertenencia. Algunas de las acciones que estamos planteando para estos factores de riesgo psicosocial es establecer una política de horas de trabajo y pausas activas, la capacitación en liderazgo positivo a lo que son los mandos medios, establecer canales de denuncia y apoyo psicológico, estrategias de participación y encuestas de clima laboral y programas de reconocimiento y pertenencia. Ahora, estas medidas que estamos promoviendo se van a hacer a través de un programa de intervención psicosocial, el cual tiene por objetivo reducir en 12 meses al menos el 30% de la proporción de los trabajadores que nos salieron a nivel medio, alto y muy alto en los dominios con mayor exposición, como es la carga, actividad, liderazgo, relaciones, entorno organizacional. Entonces, este plan o este programa de intervención se va a estructurar de la siguiente manera. Son tres niveles en los que está la alta dirección, que nos va a asegurar los recursos y la legitimidad. Está la parte de recursos humanos y la seguridad y salud, que van a coordinar lo que es la implementación de este programa, y el comité psicosocial que se va a integrar, ¿no? Que se va a conformar para dar seguimiento a los indicadores y la mejora continua. Este programa de intervención psicosocial se va a hacer a través de 3 fases. Cada fase nos va a llevar entre 3 y 6 meses a partir de enero del 2026. Iniciamos con la fase 0, que es la fase de arranque, donde se van a socializar los resultados, se van a dar a conocer los resultados de la aplicación de la guía 3, se va a conformar el comité psicosocial. Vamos a empezar con las pruebas de las primeras pausas piloto y la apertura de los canales de queja. La fase 1 va a ser ya sobre los controles organizacionales, en el que se van a rediseñar las cargas y los turnos. Va a haber una capacitación a los mandos medios en cuanto al liderazgo. Van a establecerse protocolos de violencia y se van a llevar a cabo los programas de reconocimiento. Y finalmente, la fase 2, que es la consolidación, en el que se va a hacer una auditoría interna, se va a volver a aplicar la guía 3 de la norma 035 para ver cómo hemos mejorado y hacer los ajustes al plan. Hablaremos ahora del plan de intervención ergonómico. Después de la identificación de los riesgos ergonómicos, se establecen una serie de medidas de acción que tienen que ser implementadas utilizando recursos de la misma organización, como ser recursos económicos y recursos de tiempo. Analizaremos 5 puestos. El primero es el de ensamble. Entre las acciones que se toman es la instalación de polipastos para el movimiento de rollos al bonder que rondan aproximadamente los 50 kilogramos de peso. Luego tenemos bandas transportadoras para el traslado y estivación de cajas. Y por último, plataformas ajustables según la media de medida antropométrica que ayude a evitar elevaciones por el nivel de los hombros. Vamos con el puesto del plegador. En el puesto del plegador tenemos 2 acciones. Una es la instalación de polipastos para el movimiento continuo de los rollos que rondan aproximadamente con un peso de más de 10 kilogramos para la plegadora. Y la otra es el rediseño de estación. Con el rediseño de estación vamos a evitar flexiones del personal en el corte manual de las hojas. Seguimos con el tercer puesto, que es el de empaque. En este sugerimos instalación de elevadores ajustables para la estivación de grupos de cajas que rondan entre 6 a 10 kilogramos de peso. Y por último, la capacitación a personal, ya que esto
es sumamente importante para el correcto manejo de cajas. Luego seguimos con el puesto de bonder. Aquí hay dos acciones. Una es el uso de mulas o pallet jack o carros hidráulicos que nos ayuden al posicionamiento de los rollos a la máquina. Y también los tapetes antifatigas o reposapiés para el puesto donde haya prolongación en bipedestación. Por último tenemos la escalera de chamber. Tenemos dos acciones. La reubicación del punto de transferencia, esta se implementa para no usar escalera al descender los filtros, y la otra es la rotación de tareas, que nos va a ayudar a evitar repeticiones en superficies fijas. Por último, analizaremos algunos puntos que son importantes durante todo estas acciones del programa de implementación de medidas de acción ergonómicas. Una es la planeación estructurada, que nos va a garantizar la efectividad de soluciones involucrándose desde los gerentes de planta, gerentes de ingeniería, gerentes de mantenimiento y gerentes de higiene y seguridad empresarial. Luego vamos a hablar de las pausas activas, que fue un punto en el que versamos en los 5 puestos, ya que en todos los puestos hay largas y extensas jornadas de trabajo que tienen que someterse a pausas activas durante cada 2 horas de unos 10 minutos aproximadamente. Luego la capacitación para uso adecuado de herramientas. Esta es muy importante también, porque de nada sirve que se apliquen, por ejemplo, pausas activas o simplemente controles de ingeniería o controles administrativos si los empleados no van a saber cómo estar utilizando bien sus herramientas y cómo estar desarrollando bien sus actividades en sus espacios de trabajo. Y por último, la reubicación de puntos de transferencia, que esto incluye un rediseño de planta, el cual pues se va a ir sometiendo a periodos de tiempo estimados de varios meses. Con esto terminamos lo que es la medida de acción ergonómicas. Para terminar de presentar nuestro proyecto que fue realizado en la empresa Filtros de Aire S.A., partimos de la contextualización de lo que son riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos, que estos sumados nos demuestran que afectan directamente en la eficacia productiva y operacional de cada organización. Basándonos en las hipótesis que fueron planteadas desde un principio, vimos competente la aplicación de un plan de intervención basado en las normativas vigentes. De ello nos apoyamos en la NOM 035 para evaluar los factores de riesgo psicosocial y la NOM 036 para evaluar los factores de riesgo ergonómicos, estas ambas de la STPS. Y utilizamos métodos como ser REBA y RULA. En esto nos demostró que hallazgos como ser movimientos repetitivos, posturas prolongadas, jornadas extensas y cargas excesivas de trabajo, que nos confirman la pertinencia de aplicar medidas de control de ingeniería y administrativas para rediseñar puestos, apoyos mecánicos, pausas activas y rotación de tareas. Después de aplicar este plan de intervención, logramos notar una disminución en lo que es los factores de riesgos psicosocial y ergonómicos, lo que nos comprueba que la integración de la ergonomía con la prevención de riesgos psicosociales fomentan una cultura segura y saludable, generando un equilibrio para el recurso más importante de cada organización, que es el recurso humano.